¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alberto Gallegos y el día de hoy les vamos a hablar sobre infecciones de vías respiratorias bajas, siendo 4 patologías las principales: neumonía, bronquitis, bronquiolitis y laringotraqueitis. En esas patologías vamos a abarcar ciertos puntos, empezando por epidemiología. Vamos a mencionar cómo afecta directamente a la población, tanto en costos personales como en costos hospitalarios. Vamos a mencionar los principales agentes patógenos, siendo la mayoría virus y bacterias. Vamos a mencionar la clínica específica de cada una de estas enfermedades, tanto en niños como en adultos. También vamos a hablar sobre el tratamiento. Vamos a mencionar las formas de tratamiento empírico y tratamiento dirigido. Más adelante mencionaremos por qué hay que hacer un tratamiento empírico. Vamos a mencionar las principales vías de transmisión de estas enfermedades para así poder llegar al otro punto, que es la prevención y evitar este tipo de enfermedades. Las infecciones de vías respiratorias en general y las infecciones de vías respiratorias bajas particularmente son de las principales causas de atención médica en primero y segundo nivel de atención, incluso pudiendo llegar hasta el servicio de urgencias. La presentación de estas infecciones puede ser desde una forma banal hasta una forma potencialmente mortal. Es por esto que se debe iniciar un tratamiento empírico, ya que para realizar un diagnóstico etiológico correcto, dada la dificultad de este diagnóstico, el médico de primer contacto tiene que tomar la decisión de mandar o no a su paciente a un centro hospitalario, ya que de esta forma el paciente podrá recibir los tratos adecuados, haciendo un diagnóstico más certero con estudios de laboratorio y estudios de imagen. Para empezar, vamos a definir lo que es una infección de vías respiratorias bajas. Una infección de vías respiratorias bajas es aquel proceso patológico que va a ocasionar un daño en el parénquima pulmonar, además de afectar a los órganos de las vías respiratorias bajas, como es la laringe, tráquea y bronquiolos. Una vez dicho las generalidades de estas patologías, vamos a empezar hablando de neumonía. La neumonía adquirida en la comunidad es una enfermedad de origen infeccioso que compromete el parénquima pulmonar. Es ocasionada por bacterias, virus, hongos y parásitos que son adquiridos fuera del ambiente hospitalario. La neumonía es una enfermedad que afecta a todas las edades. En el 2015, en México, ocupó el noveno lugar de mortalidad y en Puebla, en el mismo año, ocupó el número octavo. En la siguiente tabla se afecta la incidencia de la neumonía adquirida en la comunidad según los grupos de edad. Principalmente va a afectar a todas las personas mayores de 65 años, teniendo un menor rango en personas jóvenes, que van desde los 24 hasta los 50 años. En esta tabla podemos observar la mortalidad provocada por las neumonías, por edades. Principalmente va a afectar a adultos mayores de 85 años y adultos entre los 65 y los 85 años. En mayores de 65 años es muy difícil que llegue a la muerte. Según datos del IMSS, el costo de la neumonía en pacientes mayores de 50 años es de 158,000 pesos por evento causado por neumococo. Los agentes infecciosos más comunes en la neumonía es el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza y el Staphylococcus aureus. La forma de adquirir esta enfermedad es mediante la aspiración de micropartículas patógenas en el aire del medio ambiente. En la siguiente tabla podemos apreciar los factores de riesgo para neumonía adquirida en la comunidad en el adulto. La edad es el principal, mayores de 65 años. Estilo de vida, principalmente en fumadores y alcohólicos. Enfermedades persistentes como enfermedad cardiovascular, respiratoria, metabólica, falla renal, neurológica o hepática. Enfermedades neumocócicas invasivas, antecedentes de neumonía comunitaria. Estados de inmunodeficiencia, principalmente en pacientes con VIH, enfermedades autoinmunes, enfermedades neoplásicas y tratamientos concomitantes. En la siguiente tabla se muestran los signos y síntomas de la neumonía adquirida en la comunidad, siendo principalmente la tos, expectoración de cualquier tipo y escalofrío. En la auscultación pulmonar podemos escuchar una disminución ventilatoria y la presencia de estertores crepitantes. El diagnóstico de esta entidad patológica
debemos ocupar la exploración física, el cuadro clínico, estudios de imagenología y de laboratorio. Estudios de imagen, radiografías, PA y lateral. En estas vamos a observar principalmente opacidades segmentarias, zonas de consolidación, nódulos acinares, opacidades en vidrio de lustrado y consolidación. En la imagen A podemos apreciar una opacidad redonda en el lóbulo medio, que sugiere consolidación del espacio aéreo de reciente aparición en un masculino de 36 años. Se dio tratamiento como neumonía adquirida en la comunidad. En la imagen B es el mismo paciente 5 semanas después del tratamiento, en donde se observa el aclaramiento de la opacidad comparada con la imagen A. Estudios microbiológicos y serológicos. Estos nos van a servir para seleccionar el antibiótico específico, prevenir el abuso de antibióticos, facilitar el cambio de la vía parenteral a la vía oral, permitir seleccionar el antibiótico de menor costo para el paciente, evitar efectos indeseables, limitar la posibilidad de generar resistencia y permite identificar a los patógenos de importancia epidemiológica. Para los cultivos nos vamos a basar en expectoración, aspirado traqueal en ventilación mecánica, lavado bronquial con fibroscopía, sangre, líquido pleural y antígeno urinario para neumococo y legionela. Según la guía de práctica clínica, es importante solicitar GRAM y cultivo de expectoración y 2 hemocultivos de 2 sitios diferentes de venopunción antes de la administración del antibiótico. Todo esto para evitar una resistencia antibiótica. Laboratorios clínicos. Medición de saturación de oxígeno. Es importante saber si nuestro paciente tiene o no una buena saturación. Biometría hemática completa, ver niveles de la serie blanca principalmente. Creatinina sérica, nitrógeno, glucosa, electrolitos, perfil hepático, gasometría arterial y serología para VIH. El tratamiento. Una vez que se ha realizado el diagnóstico de neumonía, se deberá decidir si el paciente puede recibir su tratamiento como paciente externo o deberá hospitalizarse. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es la laringotraqueitis, que como tal es una enfermedad dentro del grupo de las enfermedades de vías respiratorias bajas. Es de origen infeccioso, podemos encontrar virus, bacterias, principalmente el agente etiológico más común es para influenza 1, que lo vamos a encontrar con el 75% de prevalencia en estos casos. También podemos encontrar virus sincitial respiratorio, entre otros. Afecta principalmente a la población pediátrica, principalmente al grupo de niños de 0 de recién nacidos a 6 años, y la mayor incidencia y prevalencia se observa en los niños de 1 a 2 años principalmente. ¿Qué es lo que va a suceder en este caso? ¿Qué estructuras van a estar implicadas? Bueno, la laringe, la tráquea como tal. Va a haber una inflamación de la glotis y la subglotis, lo que nos va a ocasionar los síntomas característicos. Hay una triada principalmente en este caso, que es disfonía, estridor laríngeo y tos ronca, muy característica, que es la tos perruna o la tos de foca, como lo llaman algunos médicos. Estridor laríngeo inspiratorio.
Para su estudio la vamos a dividir en diferentes estadios de Forbes, y bueno, ya en el tratamiento lo que vamos a hacer es en los primeros 2 estadios, se dividen en 4, en los primeros 2 va a ser tratamiento médico, y ya en la tercera o en la cuarta va a implicar el tratamiento con maniobra, intubación y bueno, ventilación a presión positiva, entre otras cosas. Les voy a hablar de bronquiolitis. La bronquiolitis es una enfermedad frecuente en niños menores de 2 años. Es estacionaria y se define como un cuadro agudo de dificultad respiratoria. Epidemiología. Afecta principalmente a los menores de 2 años y hospitalización por fase aguda es de 1 al 3.5% de todos los casos. En la mayoría de los casos se halla el virus incital respiratorio como causa principal. Por esta razón hay más de 90.000 hospitalizaciones al año. Es más frecuente en varones en un 62% y es más común en zonas urbanas que en zonas rurales, dado por la contaminación de las ciudades. Factores de riesgo. Los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de padecer esta enfermedad son: asistencia a guarderías, hermanos compartiendo habitación, lactancia materna incompleta con duración de menos de 2 meses, padres fumadores o madre fumadora durante el embarazo, estrato socioeconómico bajo, prematurez y agenesia o disgenesia de las vías respiratorias. Etiología. La causa más común es el virus respiratorio sincicial, del 50 al 75% de los casos. Rinovirus, parainfluenza y maternovirus son otra de las causas. En donde se va a presentar a la clínica sibilancias y o crépitos. Entonces, también vamos a ver que está precedido por un cuadro catarral. Ahora, ¿qué es importante? Comienza como, infección aguda, va a ser por contacto de secreciones y el periodo de incubación va a ser de 2 a 8 días, enfatizando la observación en el día 4 a 6. Ahora, la fisiopatología de esto va a ser que las vías respiratorias van a sufrir una inflamación y edema. Entonces van a ser las capas mucosa y submucosa las más afectadas. Dentro de todo esto, las células van a sufrir una necrosis, pérdida de cilios, y pues esto va a disminuir el transporte de secreciones o mocos. Se va a acumular un detritus celular en la vía intraluminal, y esto va a causar una obstrucción de los bronquiolos. Esto pues va a alterar más que nada el aire pulmonar. Con esto viene que, ya que las células mueren, la regeneración de cilios tarda un poco más. Esto no va a ser competente al aparato respiratorio para que transporte las secreciones, y ahora va a obstruir de nuevo, pero ahora por afuera, con una acumulación de moco intraluminal, lo que puede causar una atelectasia. Manifestaciones extrapulmonares. Solo va a haber manifestaciones extrapulmonares cuando hay una bronquiolitis severa, y esta bronquiolitis severa solo va a ser de un 8 al 15% de los casos causados por el virus respiratorio sincicial. El principal grupo de riesgo son pacientes de 2 a 8 meses, y la severidad de la enfermedad depende de 2 puntos: la virulencia y los factores del huésped. El huésped tiene que contar con los factores de riesgo antes mencionados. Cuando la enfermedad por el virus sincicial respiratorio no se limita, hay compromiso pulmonar, lo que va a llevar a manifestaciones cardiovasculares, neurológicas, hepáticas y endocrinológicas. Diagnóstico. Pruebas de aspirar nasofaringeo sobre el hisopado. Podemos usar PCR y determinación de procalcitonina. Fiebre. Va a haber sospecha de afección bacteriana. Revisar saturación de oxígeno de forma no invasiva. Y laboratorios y radiografías son raros sus usos. Tratamiento.
Generalmente es una enfermedad autolimitada, por lo tanto solo necesitamos dar oxigenación e hidratación adecuada al paciente. El estado de hidratación depende del estado del paciente. Puede ser endovenosa o por sonda nasogástrica en caso de no tolerar la vía oral. Oxígeno, ya que puede haber una hipoxemia causada. Esto debe ser para mantener una saturación óptima mayor al 94%. Prevención, educación médica tanto al personal de la salud como a los familiares del paciente, no fumar en el medio ambiente donde esté el niño y lavados de manos obligatorios y rutinarios. Bronquitis. La bronquitis se define como la inflamación de la membrana mucosa del bronquio, por un desencadenante tanto infeccioso como no infeccioso que inicia el cambio epitelial, el cual causa una respuesta inflamatoria en la vía aérea, lo que a su vez induce la reactividad bronquial e incremento en la producción de moco. La inflamación es de la tráquea, bronquios y bronquiolos, generalmente es de etiología viral. Epidemiología. En México es el 9º lugar dentro de las 10 principales causas de consulta en la unidad de atención primaria. 10º lugar de morbilidad hospitalaria según cifras del INER 2009. Motivo frecuente de consulta diaria de atención primaria y de alta especialidad. Etiología. La infección viral es la causa más frecuente según la guía de práctica clínica, abarcando más del 90% de los casos. Virus. Virus de la influenza A, influenza B, parainfluenza 3 y virus sincitial respiratorio. También puede ser por los que afectan el tracto respiratorio superior, coronavirus, adenovirus y rinovirus. Del 5 al 10% la causa es de origen bacteriana, principalmente Bordetella petruccis, Mycoplasma pneumoniae y Clamiphilia pneumoniae. En niños menores de 1 año, el virus sincitial respiratorio, parainfluenza y coronavirus son los más frecuentes. Entre el año y los 10 años, los principales virus son parainfluenza, enterovirus, virus sincitial respiratorio y rinovirus. En mayores de 10 años es influenza, virus sincitial respiratorio y adenovirus. En otoño predomina el virus de la parainfluenza, enterovirus y rinovirus. Es por eso que es importante la vacuna contra la influenza en las temporadas de otoño. En invierno y primavera, el virus de la influenza, el virus sincitial respiratorio y el coronavirus son los más comunes. El Mycoplasma pneumoniae afecta a adultos jóvenes del 10 al 20% de los casos. Y la transmisión de estos virus y bacterias va a ser interhumana, directa a través de las secreciones respiratorias o indirecta a través de los fomites. Cuadro clínico. Tendremos tos, de duración media de 2 semanas, expectoración, disnea, dolor torácico, febrícula y escalofríos. El diagnóstico es principalmente clínico. Debemos hacer una historia clínica y una exploración física detallada, constatando la presencia o ausencia de fiebre, taquipnea y ruidos respiratorios. Un hemograma ante la sospecha de tos ferina, leucocitosis mayores a 20.000 con linfocitosis. Aumenta la proteína C reactiva por arriba de 5 miligramos sobre decilitro, nos va a hacer sospechar de una neumonía. Pruebas microbiológicas, solo habrá crecimiento de microbiota normal. Fiebre y gripa, neumonía, y tenemos que hacer una radiografía de tórax. Diagnóstico. Bronquitis aguda mayor a 3 semanas. Bronquitis aguda complicada, tos menor a 3 semanas, principalmente en pacientes ancianos con comorbilidades e inmunodeprimidos. Bronquitis recurrente, aparición de 4 o más episodios durante 1 año. Tratamiento. En los pacientes con bronquitis aguda, el tratamiento de rutina con antibióticos no es justificado y no debe ser ofrecido. La decisión será de manera individualizada y se recomienda explicar la razón. Aliviar los síntomas sin patología base en síntomas generales, uso de antitérmicos, antitusígenos o mucolíticos, ocasionalmente broncodilatadores, ya que la guía de práctica clínica no los recomienda, solo en presencia de sibilancias con tos. Prevención y control. Los síntomas disminuyen en un periodo de 7 a 14 días, dejando de fumar y evitar ambientes donde se fume y ambientes contaminados. Una buena hidratación e incremento de la humedad, limitar la diseminación de la infección viral con un lavado de manos correcto y medidas generales de cuidado.